Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra reflexión más, gracias a Dios, otra reflexión más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y digo gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque eso significa que tenemos otro día más de vida, damos muchas gracias a Dios, oiga, porque pues estamos vivos, estamos sanos, tenemos trabajo, tenemos hogar, tenemos provisión. Y aun cuando faltara cualquiera de estas cosas, damos muchas gracias a Dios porque tenemos a Dios. Porque Dios camina con nosotros y ese es el gran motivo para tener esperanza en esta vida. Es cierto, de repente pues nos vienen aflicciones, de repente nos vienen ciertas adversidades, ¿no? Y sí, no es fácil el de repente que nosotros guardemos la paz, la esperanza, pero cuando volteamos hacia Dios y cuando vamos a su palabra, pues obviamente, ahí hallamos toda la fortaleza, el consuelo y la esperanza. Y yo le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia. Hoy vamos a leer un pasaje, una historia preciosa, es una de mis historias favoritas. Yo sé que usted me va a decir, ay hermano, todas sus historias son favoritas. Pues es que es el encanto que tiene la Biblia, que está plagada de historias maravillosas. Y yo le pido por favor, perdón, que me acompañe ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes es el capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 18 al 27, ¿no? Es toda una historia de un profeta y una mujer. Pero vamos a leer unos pocos versículos y yo aquí le apoyaré dándole el contexto de toda la historia. Recuerde, estamos haciendo reflexiones acerca de las predicaciones dominicales y estamos estudiando esta serie que se llama La contracultura del reino, cómo es que el reino de Dios pues tiene una naturaleza muy diferente al mundo. Y cómo ambos con naturalezas diferentes entran en conflicto, sobre todo el mundo que no acepta el reino de Dios entran en conflicto y entonces se genera esta contracultura, ¿no? Donde de repente lo que vimos el domingo pasado con nuestro pastor David Pedraza, el mundo pues obviamente ofrece mucha hostilidad frente al reino que lo que ofrece es una verdadera paz, ¿no? Y bueno, teniendo ese contexto es que nosotros vamos a hacer la reflexión del día de hoy, precisamente con el tema de la paz que ofrece Dios frente a la hostilidad que muchas veces pues nos llega a ofrecer el mundo, ¿no? Sobre todo nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? De repente ofrece una falsa paz, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Yo ya tengo saluditos aquí, quiere decir que esto corre muy bien. Entonces, si me lo permiten, una muy breve oración y procedemos a la lectura y a la reflexión del pasaje. Acompáñame a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, Padre. Guíanos a través de tu palabra, Señor, con el único propósito de que nuestra esperanza sea firmada en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le repito, estamos en segundo libro de Reyes, es el capítulo 4 del segundo libro de Reyes a partir del verso 18. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de nuestro Dios que dice así. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta salióse. Llamando luego a su marido, díjole, ruégote que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ojo con lo que ella responde. Y ella respondió, paz. Después, hizo enalbardar una borrica y dijo al mozo, guía y anda y no me hagas detener para que suba,
sino cuando yo te lo dijere. Partióse pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla y dile: ¿tienes paz? ¿Y tu marido y tu hijo? Y ella dijo: paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y llegóse a Giezi para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Acabo de leer este pasaje en una de mis versiones favoritas de la Biblia, la Reina Valera 9, la que se conoce como Reina Valera Antigua, que tiene este lenguaje tan poético. Es una traducción muy apegada al original, una traducción más literal, muy apegada al original. Por eso es que de repente la conjugación de estos verbos y valiosa y cosas por el estilo, ¿no? Pero le pongo en contexto rápidamente de la historia, ¿no? Eliseo pasaba siempre por una ciudad llamada Sulem. Y dice la Biblia que una mujer importante, es decir, de alta economía y de posición social elevada, ¿no? Era una mujer importante de la ciudad de Sulem. Siempre que pasaba Eliseo lo invitaba a comer. Y entonces ella le explica a su marido que lo hacía y siempre le daba de comer a Eliseo, porque entendía que este hombre, que Eliseo, era un varón santo de Dios. Y entonces ella le propone al marido y ambos deciden construir un aposento, una especie de cuarto aparte para Eliseo, para que cada vez que Eliseo pasara por ahí, pues él tuviera un lugar donde descansar, quizá donde pasar la noche o vivir unos días, ¿no? Y entonces, ante este detalle, pues Eliseo envía a Giezi, que es su criado, ¿no?, que preguntara a la sunamita, pues, qué podía hacer por ella, ¿no? Giezi es el típico modelo de los profetas del tiempo de los reyes, ¿no? Donde normalmente un profeta tenía un criado, pero no entendamos a criado como un mero sirviente, ¿no? Sino normalmente eran muchachos que se estaban criando, sobre todo en el rol de profeta, ¿no? Entonces seguramente Giezi era un discípulo que sí, también servía a Eliseo en distintas tareas, pero seguramente era un discípulo, ¿no? Entonces, pues él le dice: ve a ver a esta mujer para ver qué puedo hacer por ella, ¿no? Le dice: si quiere, pues puedo conseguirle una entrevista con el rey o con algún general, ¿no? Y entonces la mujer responde: pues no es necesario, porque mi familia ve por mí, dice la Reina Valera, porque yo estoy entre mi gente, ¿no? O sea, mi familia cuida bien de mí, ¿no? Pero Giezi le dice a Eliseo: oye, pero ¿sabes qué? Que es una mujer que no tiene hijos. Y entonces Eliseo la llama y le da una profecía y le dice que al siguiente año ella va a concebir un hijo, ¿no? Y ahora sí, como vemos en el pasaje, el niño crece y de repente un día enferma, dice: ay, mi cabeza, se pone mal y se muere, ¿no? Pero lo sorprendente de esta historia, mi hermano, y por eso le digo que es una de mis historias favoritas, lo sorprendente de esta historia es la reacción de la mujer. ¿Por qué? Porque tras haber recibido a su hijo enfermo, el niño se pone mal, le dice al papá y de repente el papá lo lleva con la mamá y entonces el niño está en las rodillas de la mamá, es decir, está en las piernas de su mamá y el niño muere. Y entonces esta mujer toma al niño, lo acuesta en la cama del profeta donde le habían construido su aposento y decide buscar a Eliseo. Le dice al marido: por favor, prepárame un asna y voy a ir a ver a este varón de Dios, ¿no? El esposo le dice: pues no tiene caso que lo busques porque no es luna nueva, es decir, no hay festividad y tampoco es día de reposo, no es sábado, entonces no creo que el profeta esté en la ciudad. Y ella le responde: paz, ten paz. O sea, una madre que acaba de ver morir a su hijo en sus piernas, en su lecho, está ministrando paz. En medio de la adversidad, en medio de la tragedia que pudiese quebrar a cualquiera de nosotros, esta mujer declara que tiene paz, y no solamente declara que tiene paz,
está ministrando paz a su esposo. ¿Cómo reaccionamos, mi hermano, cuando estamos atravesando por adversidades o por una tragedia? ¿Cómo es que reaccionamos? Porque esta mujer nos da una lección maravillosa. ¿Cómo reaccionas cuando de repente viene un problema en la familia, cuando de repente viene un problema en el trabajo? ¿Tienes paz? Y no solamente tienes paz, ¿ministras paz? ¿O eres el primero que empieza a causar revuelta y eres el primero que empieza a causar murmuración y eres el primero que empieza a querer caminar en su propia justicia? Eliseo ve a esta mujer de lejos y él sabe que no está bien, pero Dios no le ha revelado la causa. Y entonces envía a Giezi a preguntar si su marido, si su hijo están bien. ¿Qué hubiera respondido cualquiera de nosotros, mis hermanos, si tras vivir una tragedia nos preguntasen cómo está todo? Sin embargo, esta mujer vuelve a contestar, paz. Y tomé la versión de la Reina Valera antigua, porque así lo registra. Traducciones posteriores dicen, oye, ¿están bien tu esposo y tu hijo? Si usted tiene Reina Valera 60, seguramente la respuesta de la mujer es, están bien. Pero a mí me gusta mucho la traducción de la Reina Valera 9. Paz. ¿Quién puede tener paz en medio de la tragedia y la adversidad? Solo aquellos, mis hermanos, solo aquellos que confían verdaderamente en Dios, en el Señor Jesucristo, y viven en la esperanza del reino de Dios, porque el reino de Dios ofrece paz. Mi hermano, esta mujer nos da grandes lecciones. Es una mujer que tiene temor de Dios y es capaz de reconocer a un varón de Dios. Y esta mujer, sin tener la obligación, bendice al varón de Dios, le da alimento, le da un aposento. Muchos aquí, hay que decirlo, muchos han tomado este pasaje discúlpeme, se me fue la palabra, para extorsionar a sus iglesias, ¿no? Y entonces, miren, ustedes tienen que hacerse cargo de mí, ¿no? Porque tienen que ser como esta mujer que mantenía al profeta. No, la mujer no mantenía al profeta, ¿no? Ella simplemente busca bendecir al profeta cuando él visitaba la ciudad, ¿no? Lamentablemente muchos han tomado este pasaje para extorsionar a sus iglesias, pero esa no es la enseñanza del pasaje, ¿no? Pero esta mujer nos enseña que sin tener la obligación bendice al varón de Dios que ella reconoció. Mi hermano, cuando confiamos en Dios, tú y yo somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en otras personas. Para muchos, pues Eliseo era un forastero más que pasaba por ahí, pero ella veía que era un varón santo de Dios, dice la palabra. Y cuando tú y yo confiamos en Dios, podemos tener la capacidad de bendecir verdaderamente a las personas. Pero sobre todo, mi hermano, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, tendremos la paz que solo Cristo puede dar. Y la mujer nos enseña no solamente cómo reaccionar de manera sabia en medio de la tribulación, sino también nos enseña a ministrar de la paz de Dios. El cómo, aunque estemos turbados, podemos mantenernos en paz. Y ojo, no estoy hablando aquí de un mero estoicismo, de estos estoicos griegos, ¿no? Que decían que hay que aprender a controlarlos, a mantenernos estoicos en medio de la tribulación. Sí, ellos predicaban eso porque no creían en la vida después de la muerte. Entonces, pues ¿para qué te turbas si te vas a morir y todo se va a acabar ahí? No, estamos hablando de confiar en Dios, quien lo controla todo y con el cual estaremos eternamente después de esta vida, porque nosotros sí creemos en una vida después de esta. Esta mujer, mis hermanos, confiaba en un profeta, en un varón de Dios que sabía que podía ser usado por Dios para socorrerle. Y así sucedió, porque después la historia nos dice que Eliseo acompaña a esta mujer en su casa y resucita al niño y lo entrega a su madre, quien se postra para adorar a Dios. Mi hermano, tú y yo hoy contamos con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está a la diestra del Padre, también para socorrernos y con quien estaremos en la eternidad. Esta esperanza es la que nos permite, mi hermano, tener una paz que el mundo simplemente no puede dar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no tiene al Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, a quien aún en la tragedia podemos adorar. ¿Por qué? Porque Él no nos comparte de su paz. Él es nuestra paz. Él es
la paz en todo su esplendor. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Dice Juan el Evangelista, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Vamos a orar. Bendita Padre Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque gozamos de tu paz, mi Dios. Es cierto, Padre, nos vienen aflicciones, nos vienen tribulaciones, nos viene la enfermedad, nos viene la mala economía, nos vienen los conflictos en la familia, nos vienen los conflictos en la iglesia. Es cierto, Padre, ahí están las adversidades. Pero qué bendición, Padre, es poder gozar de tu paz, mi Dios. Que en medio de todo esto, en medio de muchas voces que inclusive en nuestro interior escuchamos, Padre, Señor, tú siempre estás ministrando de tu paz, porque tu Hijo Jesucristo está a tu diestra, Padre, siempre para abogar por nosotros y siempre para auxiliarnos. Y tú has enviado al Consolador, al Espíritu Santo, que habita en nosotros y que nos ministra paz. Te damos gracias por el regalo de la paz del reino frente a esta hostilidad del mundo, Padre. Bendito seas por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en cuanto a avisos, invitarlos a todas nuestras actividades. Usted puede encontrar todas nuestras actividades ahí en redes sociales. Tenemos reunión de oración de varones, vienen las actividades de matrimonios, reflexiones matrimoniales, celebremos la recuperación, etcétera. Pues todas están ahí, usted puede consultar nuestras redes sociales. Y simplemente para terminar este tiempo de reflexión, quiero devolver la cortesía de sus saluditos. Nosotros estamos ahorita aquí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, porque estamos en las actividades de la Escuela Bíblica de Verano, pero agradecemos mucho el que usted se tome esta molestia, no solamente de seguir estas reflexiones, sino muchas veces de mandarnos un saludito. Y entonces quiero devolver esa cortesía, porque yo tengo aquí a Caro Jiménez. Muchas gracias, bendecido día para todos. Lorena Rosas, muy buenos días, saludos hermanita allá en Nevada, en Estados Unidos. Irma Argüelles, muy buen día, bendecido día. Eva Salazar, muy buenos días, Iglesia Torrefuerte. Mi hermanita Leo Patiña, muy buenos días, gracias por la palabra de Dios, claro que sí, gracias a Dios por su palabra. Tengo aquí a Tita Torres. Buenos días, gracias por el mensaje, gracias a Dios por su palabra. Esta historia es maravillosa. Mónica Romero, bendiciones, gracias a Dios por su palabra, claro que sí. Luis Ibe, tengo aquí. Pastor, buenos días, gracias por compartir la palabra de nuestro Señor, gracias a Dios por su palabra. Mi hermanita Mina Quiterio, qué gusto saludarle. Ya sabe usted su tarea, por favor, salúdeme a ese muchacho. Mi hermanita Patibo, qué gusto saludarle, gracias por las bendiciones. Paz y esperanza y un amor inmenso para salir adelante, dice Caro Jiménez. Eso es lo que ministra Dios a través de su palabra y la oración. Por lo tanto, mi hermano, no me canso de pedírselo. No se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, su iglesia donde, créame, tratamos de hacer todo lo posible para bendecirle. Que Dios le bendiga.